Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre los tres principales tipos de motivación homicida en asesinos. Hablamos sobre las motivaciones más comunes tras los asesinatos. Posiblemente el acto de arrebatar la vida a otro ser humano sea de los más mediáticos y repudiados en nuestra sociedad y de los más difíciles de comprender. En esta oportunidad voy a tratar de dar respuesta a qué procesos psicológicos internos guían la comisión de un asesinato. ¿Qué motivaciones mueven a los asesinos en serie y por qué se mantienen dichas conductas homicidas? Si bien hay que tener en cuenta que en cada caso estas motivaciones van a variar en mayor o menor grado. La motivación homicida es un constructo multidimensional. Esto quiere decir que existen varios conceptos clásicos a tener en cuenta vinculados a la motivación de los asesinos en serie, como por ejemplo el modelado, que es aprender a mejorar una conducta por imitación, las técnicas de ensayo y error, que es perfeccionar el modus operandi, el aprendizaje vicario, ver una conducta para aprender de ella, el autorreforzamiento y condicionamiento de la conducta y las propias justificaciones de los asesinos que perpetúan la comisión de estos hechos. Así los asesinos pueden llegar a aprender y a modelar sus conductas. De hecho, uno de los problemas que existen en prisiones es que muchos presos penados llegan a aprender a cometer asesinatos de forma más precisa gracias a las explicaciones de otro delincuente. Aunque los procesos de motivaciones básicos son parecidos a los de otras personas no homicidas, los asesinos suelen tener unos objetivos determinados, unas atribuciones distintas y sobre todo cogniciones erróneas o sesgadas. Digamos que los procesos cognitivos asociados a unos actos son reevaluados mediante los mismos procesos cognitivos distorsionados. Los homicidas en general y sobre todo los asesinos en series, concepto introducido por el doctor Robert Ressler de los años 70, suelen hacer aquellos que satisfacen sus necesidades y usan la violencia como medio para alcanzar sus fines. Esta afirmación se encuadra dentro de los procesos básicos motivacionales de cualquier persona, pero en vez de utilizar la violencia como método de actuación, las personas no homicidas emplean otras estrategias. El foco para conocer la motivación delictiva en homicidios está en el tipo de violencia utilizada. El modo y los medios empleados nos proporcionarán pistas cruciales sobre su motivación. Por esto, el análisis de la escena del crimen es tan sumamente crucial e importante, pues nos va a reflejar el estado de ánimo del agresor y sus sentimientos al cometer el hecho punible. Lo que nos puede dar pista inclusive para saber por qué ha cometido ese crimen. A continuación te voy a describir los tres tipos básicos de motivación homicida. Obviamente, no son mutuamente excluyentes, pero en unos agresores puede ser más intensa una que otra. En primer lugar, tenemos la venganza y la justificación. La motivación principal de estos homicidas es vengarse de forma más o menos específica de aquellos que creen que han contribuido a su desgracia. Estos asesinos justifican sus actos como lícitos y justos. Para ellos, el asesinato es una consecuencia natural por el maltrato o el rechazo injustificado que han padecido. Sienten que deben castigar a un perfil de persona por algo que han hecho o por lo que representan. Por ejemplo, un agresor que de joven ha sido rechazado en varias ocasiones por mujeres, años más tarde se va a vengar por estos hechos, asesinando a varias mujeres que no tienen nada que ver con el asunto, pero que se parecen a las que inicialmente lo rechazaron. En segundo lugar, tenemos el control y poder. Y si hay algo que es totalmente reforzante para un asesino, es la sensación de poder, aunque ésta sea fugaz. Tienen el control y el poder absoluto sobre la víctima, sobre su vida o su muerte. Y es común el sentimiento de ser omnipotente, es decir, como una especie de Dios se van a sentir al tener el control de su víctima, inclusive para dejarla vivir o asesinarla. Se trata de una experiencia que se puede volver totalmente adictiva para el agresor, convirtiéndose en una fuente muy potente de satisfacción personal. Puede suplir el vacío que sienten en otras esferas de su vida, como por ejemplo el aburrimiento, el pasar desapercibido, el ser uno más. Esta sensación de control y poder va a reforzar y mantiene las conductas agresivas, por lo que es muy probable que si el asesino se mueve por este tipo de motivación, va a volver a la acción.
Y en tercer lugar tenemos el éxtasis o alivio. Ante un estado general de malestar o excitación no aliviada, se intenta buscar una conducta o actividad que los libere de esa tensión. Presenta un estado de ansiedad, nerviosismo, intranquilidad que en muchas ocasiones se manifiesta con el alcoholismo o con comportamientos antisociales y otras veces acaba en un acto homicida. El momento catártico de expresión de sentimientos y de ira es el asesinato en sí, y es habitual un sentimiento intenso de euforia y éxtasis. Después del acto homicida sobreviene una sensación de calma intensa, placentera y de alivio. Sin embargo, esta sensación de alivio no dura para siempre, y lo más habitual es la aparición al cabo de un tiempo de nuevos sentimientos de intranquilidad, ansiedad, tensión, ira acumulada. Han aprendido que para aliviar estas sensaciones, una vía infalible es la comisión del asesinato. Debemos hacer algunos matices sobre la motivación delictiva en homicidios. La motivación de un asesino es implícita, individual y no justificada. Encontraremos tantas motivaciones como asesinos existan, y es difícil identificar todas las motivaciones de los homicidas dentro de los tres tipos anteriormente explicados. Aunque dicha clasificación puede ser de ayuda inicial de cara a entender sus motivaciones. En este sentido, las motivaciones para cometer un asesinato han sido siempre muy heterogéneas. Existen motivaciones ideológicas, motivaciones religiosas, motivaciones pasionales, egoístas, económicas, de venganzas, entre otras. Obviamente, la mejor manera de conocer las motivaciones homicidas seriales es hablar directamente con los actores. Realizar una entrevista meticulosa por parte del profesional entrenado y sacar las conclusiones respectivas. Algunas entrevistas muy famosas dentro de este ámbito son las realizadas a Jeffrey Dahmer y a Ted Bundy. Lo más importante que se puede encuadrar al homicidio en un tipo de motivación u otro dentro de la clasificación es poder predecir qué es importante para él y por qué lo hace. Poder entender cuál es su motivación criminal personal, cuál es su historia. De esta manera podremos predecir con mayor seguridad su comportamiento, analizar con mayor detalle su conducta y poder entenderlo. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando sobre estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro y su relación con otras disciplinas científicas. Recuerden, el cerebro humano es el único órgano que se estudia a sí mismo.